Más de 300.000 personas fueron expulsadas de España hace ahora 400 años. Eran los moriscos, musulmanes obligados a convertirse al cristianismo. El documental que vamos a ver a continuación reconstruye ese momento histórico y después en la mesa de debate hablaremos con nuestros invitados sobre las causas, también sobre las consecuencias de ese momento de la historia de España y de si sigue teniendo repercusión en la actualidad. La expulsión de los moriscos responde a la expresión más descarnada del fundamentalismo, del fanatismo, de la ignorancia y de la avaricia. Cuentan la tradición de intolerancia, el fracaso de una política de asimilación, el miedo al turco y también un rey pusilánime y meapilas. Entre otros motivos porque la Iglesia llegó a la convicción de que se había fracasado en el proceso de evangelización y de que este era imposible. En 1609 se trata de un hecho político oportunista. Los soldados avanzan sobre la multitud que se refugia en unos macizos escarpados. Los huidos lanzan piedras de molino. Disparan mosquetones viejos. Se enfrentan a pecho descubierto con la tropa que los aniquila. Unas mujeres se suicidan lanzándose con sus hijos en brazos. La victoria es clara, contundente, una masacre. Los supervivientes son arrastrados hasta el mar. En las costas, los barcos recogen a los que van a ser expulsados. Extrañamente, las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta. Los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas. Unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida, abandonando así un país que los persigue y los condena. Otros lloran lo que dejan atrás, la tierra de sus antepasados. Los rumores se extienden. Se dice que los barcos no son seguros, que los capitanes echan al mar a los pasajeros incómodos. Les han robado durante el camino. Les roban en la playa. Les roban en los barcos. Afirman que en las costas de enfrente les esperan mayores males, que tribus nómadas del norte de África les atacan, les asaltan, les violan y les asesinan. Dicen que es el castigo por sus pecados. Pero, ¿qué han hecho todas estas personas para sufrir esta inusitada serie de castigos? ¿Qué han hecho para ser arrancados de su tierra y ser expulsados a unos lugares que ni conocen ni han visto jamás? Esta es la crónica que explica las claves de una expulsión de varios cientos de miles de personas que se realizó de 1609 a 1614 en todo el territorio peninsular. La expulsión de los moriscos. Pero, ¿quiénes eran los moriscos? ¿Venían de algún lejano territorio? ¿Era un grupo minoritario? ¿O, por el contrario, conformaban la mayoría de la población? Los moriscos eran descendientes de los habitantes de Al-Ándalus, territorio de la península ibérica que estuvo bajo poder musulmán entre los años 711 y 1492. En este período, muchos antiguos cristianos adoptaron la lengua árabe y se convirtieron a la religión musulmana. Los moriscos en el momento de la expulsión podemos decir que son 350.000 alrededor de esta cifra, quizás un poco más, un poco menos, y están divididos en fundamentalmente tres grupos importantes. Los valencianos,
que son más o menos 120, 130 mil y que representan la tercera parte de la población del antiguo reino de Valencia. Luego los aragoneses, que son 70 mil personas más o menos, que representan 20-25% de la población de Aragón. Y los castellanos, muy dispersados ellos, por casi todos los territorios de la Corona de Castilla, es decir, desde el Cantábrico hasta Andalucía, pero en el norte hay muy pocos. Galicia, Asturias, País Vasco no los conocen, pero más al sur sí que son importantes. Hay ciudades con Ávila que tienen una presencia morisca bastante importante, de manera relativa, y así todas las ciudades de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, de Castilla la Mancha de hoy, de Andalucía, de Extremadura, tienen una comunidad morisca. La procedencia de los moriscos hay que buscarla, por tanto, dentro de la misma península ibérica. No venían de fuera, más bien todo lo contrario. Se trataba de familias que, generación tras generación, llevaban muchos años, muchos siglos en el territorio peninsular. Habían nacido en estas tierras, habían crecido en estas tierras y habían visto nacer y crecer a sus hijos en estas tierras. Fueron inicialmente el grupo mayoritario. Habitaban la mayor parte del territorio frente al grupo reducido de conquistadores cristianos ubicados en el norte de la península. Las fuerzas cristianas fueron avanzando sobre Al-Ándalus y ocuparon sucesivamente amplios territorios del Valle del Duero, del Ebro y del Tajo. Finalmente, Levante, Murcia y Andalucía. Algunos de los habitantes de las tierras conquistadas huyeron hacia el sur o se desplazaron al norte de África. Otros quedaron bajo dominio cristiano y mantuvieron su religión musulmana. Se les llamó mudéjares, los domesticados. Eran musulmanes que quedaron en tierra de cristianos. Tenían ciertos derechos como conservar su religión, aunque pagando más impuestos que los cristianos o siendo siervos de los señores. Más tarde, cuando fueron obligados a convertirse al cristianismo, se les denominó cristianos nuevos de moros. El pueblo los llamó moriscos, término que se impuso. Mudéjar en realidad quiere decir domesticado, es decir, es una palabra árabe adaptada por los conquistadores cristianos en el sentido de que se han domesticado la población mora, se puede decir perfectamente, por lo que he dicho de que no hay intención ofensiva, y se les deja a estos moros una amplia área de libertad de culto, de institución, de derecho y de costumbres. Las cosas luego irán mermando conforme avance cronológicamente el tiempo y conforme avance la desigualdad numérica, es decir, conforme se vaya equilibrando, y acabarán estos moros practicando el Islam siendo obligados a bautizarse por la fuerza, y por tanto se iniciará el llamado drama morisco, que califico de drama porque, siendo bautizados sin su voluntad, en general evidentemente, la Iglesia y las autoridades eclesiásticas acordaron dar por válidos estos bautismos, y eso es un drama individual, también colectivo, pero evidentemente cuando se tocan las creencias de una persona se toca más que su físico. Así, los mudéjares y luego los moriscos constituyeron una comunidad muy numerosa, mayoritaria, que progresivamente fue minorizada y, más tarde, expulsada. Primero se les había obligado a bautizarse y abandonar sus prácticas religiosas y culturales. Aún así, se les siguió considerando sospechosos. La idea de su expulsión empezaba a tomar forma. Sin embargo, pasó un siglo hasta que se adoptó una decisión definitiva. Uno de los hechos más sobresalientes, más sorprendentes, cuando uno se acerca al fenómeno de la expulsión de los moriscos,
es que se trata de una decisión que en principio se toma, o por lo menos se intuye, en el año 1582 y de hecho se retrasa hasta el año 1609. El hecho de que pasen aproximadamente 3 décadas entre una circunstancia y la otra, pues puede llevar a pensar, y de hecho así puede certificarse, que en algunos momentos de ese periodo parece oportuno y pertinente proceder a esta expulsión, mientras que en otro parece, por el contrario, no tener ningún sentido llevar a cabo esta medida. En el año 1609, durante el gobierno del duque de Lerma, valido del rey Felipe III, la medida se adoptó. Ese año se ordenó la expulsión definitiva de los moriscos. Alrededor de 300.000 se vieron obligados a abandonar la península y con ella la mayor parte de sus pertenencias, de sus talleres, de sus cultivos, de sus casas, de sus orígenes. Atrás quedaron muchos años de convivencia, a veces apacible, a veces agitada con los pobladores cristianos. Atrás quedó un amplio y rico legado cultural y científico. Atrás quedó un gran acervo de conocimientos agrícolas y artesanos. Atrás quedó la historia de una expulsión cuyas consecuencias fueron tan amplias como profundas. Felipe III sucedió a su padre, Felipe II, en 1598 y tuvo que afrontar una situación bastante difícil porque, por ejemplo, la situación en Flandes, es decir, en lo que es hoy Bélgica y Países Bajos, era preocupante con parte de la población sublevada. Y se encuentra con así distintos frentes en el Mediterráneo también, con preocupación con las relaciones con, en particular, Marruecos, porque muere el rey de Marruecos, el soldado, muere en 1603. Entonces, una situación bastante compleja y podemos añadir una epidemia de peste particularmente fuerte que azota a casi toda España entre 1597 y 1602. Con lo cual, Felipe III tiene que pensar en una situación difícil cómo mantener la reputación de España. Y es en este marco cuando se examina la posibilidad de expulsar a los moriscos, medida que está en los planes desde hace algún tiempo. Hay partidarios y adversarios y Felipe III se inclinó pronto por la expulsión. ¿A qué se dedicaban los moriscos? ¿Había moriscos ricos? ¿Eran todos cristianos? ¿Eran todos musulmanes? ¿Disponían de algún tipo de organización? Los moriscos desarrollaron un universo cultural, tecnológico y científico de gran variedad y riqueza. Su legado perdura todavía tanto en la península como en el norte de África. Todos son uno en el mal. Con esta afirmación, el clérigo valenciano Jaime Bleda, uno de los grandes partidarios de la expulsión, intentaba unificar a todos los moriscos. Era una acusación normal y frecuente entre los detractores de la población morisca. Y era también una aseveración imprecisa, injusta, prerracista. Intentar unificar todas las actitudes de los moriscos resultaba tan excluyente como intentar unificar todas las actitudes de los cristianos. No existió un bloque en ninguno de los dos casos, aunque todavía hoy hay extremistas que lo afirmen. Existían moriscos dedicados a las tareas agrícolas, muchos. También había destacados zapateros, curtidores u orfebres. Otros fueron médicos, literatos e incluso algunos llegaron a ejercer como inquisidores. Además, aunque eran una minoría,
También podemos hablar de moriscos ricos, poderosos, respetados. En el Reino de Granada hubo familias que se convirtieron al cristianismo durante el período mudéjar. A través de casamientos, muchos de ellos lograron integrarse en la oligarquía cristiana. Una de las miradas diferentes que podemos echar a la historia de los moriscos granadinos es la que nos lleva a las familias colaboracionistas. Es decir, no todos los elementos moriscos, ni musulmanes, mejor dicho primero, después moriscos, sufrieron la expulsión ni sufrieron una condición de humillación sistemática, sino que hubo una serie de familias que colaboraron activamente con la monarquía, de grada o por fuerza, pero que obtuvieron a cambio, lógicamente, una serie de mercedes, una serie de beneficios que los situaban como intermediarios entre la comunidad morisca y la corona y, por tanto, les permitía no solo mantenerse, sino incluso aumentar su poder y su riqueza. No todos los moriscos eran musulmanes, no todos los moriscos eran cristianos. Por un lado, aquellos convertidos forzosamente carecían de la intención y de los medios para profesar el cristianismo. Por otro, la constante persecución y la progresiva desaparición de la élite religiosa musulmana produjeron un empobrecimiento de la memoria de la comunidad. La organización social de los moriscos era compleja. Eran vasallos de sus señores, pero tenían sus propios representantes. Estos se encargaban de mantener el orden en la comunidad. En muchas poblaciones existían dos instituciones, la cristiana y la aljama morisca. Las aljamas eran una especie de concejos organizados por los mudéjares. Popularmente se les llamó morerías. Administraban la justicia interna, regulaban los asuntos económicos y de propiedades, canalizaban las relaciones del grupo con la nobleza y, entre otros asuntos, recaudaban los impuestos y las tasas a pagar. La especialización, o mejor dicho, la reducción de sus trabajos llegó más tarde, y de forma obligada, como una imposición, mediante prohibiciones y regulaciones de todo tipo. Esta fue la manera en que las autoridades cristianas impidieron a los moriscos desempeñar ciertos oficios. Los artesanos cristianos fueron uno de los grupos profesionales más xenófobos con los moriscos. Su rechazo adquirió mayores dimensiones en las disciplinas profesionales en que los moriscos eran competidores suyos. Incluso intentaron imponer estatutos de sangre en sus cofradías y en sus gremios. El objetivo era claro: impedir la entrada de trabajadores con orígenes no cristianos. Las profesiones liberales corrieron la misma suerte. La medicina morisca, por ejemplo, sufrió durante el siglo XVI un fuerte acoso y una dura persecución. Muchos moriscos fueron expulsados de la universidad. A otros se les impidió directamente el acceso. En este escenario, las falsificaciones fueron recurrentes, y así muchos se hicieron pasar por cristianos viejos. La situación era sin duda paradójica. Los médicos musulmanes habían sido muy solicitados por reyes y obispos cristianos. Pero ahora eran perseguidos aunque su medicina, práctica y de observación era excelente. Incluso el propio monarca Felipe III, el rey que expulsó a los moriscos, fue salvado de la muerte en su niñez por un médico morisco. A través del mundo árabe, Europa se benefició de importantes avances en diferentes campos científicos. Sin los astrolabios y las brújulas no hubieran sido posibles los viajes oceánicos. Sin el cero, las ecuaciones y los algoritmos no se hubiera conseguido el desarrollo del sistema económico.
Sin el papel y las tintas, la revolución de la imprenta no se hubiera alcanzado. Sin los traductores de Toledo, muchas obras científicas y filosóficas de la antigüedad hubieran desaparecido. Su aportación se limitó a los trabajos más duros, la construcción y el campo. Y también en estos ámbitos demostraron un gran ingenio y una generosa capacidad de trabajo que en muchas ocasiones les valió las críticas y las envidias de sus compañeros cristianos. Los nobles eran conscientes del importante aporte de la comunidad morisca. Un dicho castellano apuntaba: quien tiene moro, tiene oro. Es decir, un señor con vasallos moriscos solía acumular grandes riquezas. Era un señor próspero, rico, afortunado. Los marqueses eran muy partidarios de mantener en sus poblaciones a los moriscos porque constituían la base impositiva sobre la que gravaban los impuestos, puesto que los cristianos viejos que traían de Castilla para repoblar otros pueblos estaban exentos de pagar esos tributos, pues para hacerles fácil el venirse a estas tierras. Mientras que los moriscos, a cambio de que se quedaran en sus ancestrales tierras, tenían que costear al marqués pues las guerras que estos hacían y otros gastos. La agricultura fue el trabajo de muchos moriscos. Junto a otros aldeanos, desarrollaron un sofisticado sistema de trabajo comunal. Reparar las acequias, aplanar los caminos, distribuir los riegos, todos colaboraban, todos se beneficiaban. Además, los moriscos introdujeron importantes avances en el campo, desde los aparejos utilizados hasta los sistemas de regadío, desde nuevos cultivos introducidos a frutas exóticas, acequias, aljibes, norias, naranjas, mandarinas, melocotones, albaricoques. El legado árabe está aún presente en el campo español. Los moriscos, como musulmanes que en su día fueron, que como es conocido cultivaron muy bien las tierras y que el sistema de la irrigación también le practicaron mucho, hoy quedan vestigios de esas acequias, de esas canalizaciones que permitía llevar el agua de este río de Almanzora a las tierras áridas del entorno, y supieron crear un vergel, un oasis en torno a este castillo. Son vestigios que hoy día todavía persisten. De hecho, Cuevas de la Almanzora, hasta la actualidad, ha sido en esta comarca, y no solo en ella, sino en toda Almería, un ejemplo de agricultura característica de una zona árida, y es una huella directamente de los moriscos que en su día vivieron en este pueblo. Sumergirse en la cotidianidad de una familia morisca es la mejor manera de conocer un conjunto de tradiciones y costumbres tan particulares como interesantes. La cocina morisca respondía a las directrices de una dieta mediterránea exenta de carne de cerdo y de vino. Verduras, hortalizas, aceite, frutos secos y muchas especias que hoy hemos perdido. Los detractores de los moriscos la consideraban terrible para la salud. Incluso el religioso Jerónimo Aznar Cardona llegó a afirmar que comían cosas viles, en alusión a la abundancia de una gran variedad de frutas, verduras y semillas en la alimentación morisca. El propio Cardona añade que bebían los aires, es decir, no bebían vino. El uso del aceite estaba muy extendido en la cocina morisca. Uno de los oficios típicos era el de buñolero.
La conservación y la confitura de frutas también era algo habitual. El aprovechamiento de las tierras de secano impulsaba el cultivo de la almendra y su transformación en dulces como mazapanes o turrones. Las charlas o las partidas de ajedrez llenaban gran parte de las horas de esparcimiento de los moriscos. La mujer conservaba las tradiciones del hogar: la cocina, los tejidos, los cantes de las zambras, los peinados, los adornos con henna, las canciones que rememoraban tradiciones. Durante cerca de 100 años, estas costumbres fueron perseguidas y algunas erradicadas violentamente al ser erróneamente asociadas a la religión musulmana. La henna es un claro ejemplo. Fue una de las tradiciones más reprimidas. Estos adornos con los que las mujeres moriscas decoraban su piel se entendían como marcas del maligno. Aquellas que se aventuraban a cubrir sus manos o su rostro con estos dibujos podían incurrir en graves penas y severos castigos. Las prohibiciones relativas a la vestimenta afectaron más a las mujeres moriscas que a los hombres. Los ropajes femeninos se identificaron con la religión y fueron perseguidos. La ropa masculina apenas se diferenciaba de la que usaban los cristianos. Poco antes de la expulsión, solo se mantenían algunos elementos, como los grandes sombreros o los velos utilizados para protegerse del sol en el campo. Los moriscos que mantenían la religión musulmana encontraban en sus hogares el enclave perfecto para practicarla. Allí se sentían protegidos y ocultos. Las autoridades cristianas no tardaron en reaccionar. En Granada, por ejemplo, les obligaban a mantener las puertas abiertas los viernes. Los actos devocionales prohibidos en España pues eran muy variados y afectaban pues a los que están considerados como pilares del Islam, como son la oración, como son el mismo ayuno del mes de Ramadán. Y aunque los musulmanes lo realizaban de una forma privada, íntima, en casa, en las casas, la verdad es que siempre estaban acosados y sentían esa presión muy importante por parte del entorno que les llevaba a hacer unos actos muy simplificados, e incluso el mes de Ramadán pues no tenía todos los componentes que pueda tener un mes de Ramadán de ayuno normal en cualquier espacio del mundo islámico. Muchas veces fueron mentiras. En otros casos, imprecisiones. También rumores y habladurías. Y en la mayoría de ocasiones, una absoluta incapacidad de comprender unas costumbres y un modo de vida diferentes. ¿Falsificaban moneda los moriscos? ¿La escondían en lugares ocultos? ¿Eran sus costumbres higiénicas y saludables? ¿Poseían armas? ¿Eran traidores y asesinos por naturaleza? ¿Eran libidinosos e incestuosos? Son muchos los tópicos y los arquetipos que circulaban, y circulan aún hoy, en torno a los moriscos. La identidad de los moriscos es una identidad muy compleja. Desde luego pueden extraerse la idea de que hay 3 niveles en la seña de identidad de los moriscos. Habría un primer nivel, que sería el nivel más privado, el nivel de las ceremonias, de las oraciones que los moriscos realizan en privado. Luego el segundo nivel sería el de las costumbres, el de la proyección folclórica de su identidad, y luego habría un tercer nivel que es el de la ideología política manifestada a través de declaraciones un tanto altisonantes que algunos de ellos hacen. En estos 3 niveles, las autoridades encontraron en la comunidad morisca una eficaz excusa y una excelente justificación a todos los problemas del reino. Así, gracias a la capciosa propaganda impulsada desde el poder, las causas de la evidente crisis económica, social y militar se desplazaron sobre otras comunidades. Alguien tenía que pagar las crecientes derrotas españolas. Los moriscos fueron blanco principal de estos ataques. En muchas ocasiones, por muchos motivos, en su mayoría,
falsos. El miedo a un levantamiento morisco era constante. Por ello, los desarmes también lo fueron, especialmente durante todo el siglo XVI. Así, quedaron indefensos y expuestos a cualquier ataque. El intento frustrado de sublevación en las sierras valencianas de Alaguar y de la Muela de Cortes fue un claro ejemplo de ello. Frente a la potente infantería del ejército español, los moriscos se defendían con piedras, palos y ruedas de molino. Los moriscos también fueron tildados de ser prolíficos como las ratas y libidinosos como los conejos. Existía la idea de que tenían más hijos que los cristianos. Esta creencia llevaba directamente a dos aterradoras conclusiones. Acabarían llenando España y serían la población mayoritaria. Si bien se estaba produciendo justamente lo contrario. Además, a ellos se unían las ideas de que se casaban antes, no tenían clero, no iban a la guerra y no emigraban a las Indias. Las profecías y los cuentos que auguraban un futuro mejor estaban presentes en la literatura morisca. Las creencias mágicas no islámicas se mezclaban con los recuerdos de su religión. Esto provocaba grandes y terribles confusiones. Las acusaciones de brujería, especialmente hacia las mujeres moriscas, eran constantes y generaban un gran temor entre el resto de la población. Algunas canciones de cuna de la época así lo muestran, con letras que han llegado hasta la actualidad. Que no venga la mora de dientes verdes, que no venga la mora, ni te despierte. Los moriscos también eran acusados de sucios, pero no según la idea actual de higiene. Se les acusaba de sucios de corazón por malvados, o de sucios de origen por racismo. Lo cierto es que se lavaban mucho más que los conquistadores cristianos. Incluso una de las primeras medidas de las autoridades fue cerrar los baños moriscos, unos lugares misteriosos y propios de conspiradores. Por mucho que se laven, seguirán estando sucios, exclamaba el religioso Jerónimo Aznar Cardona. Se les conoce como los libros plúmbeos. Aparecieron enterrados en el Sacromonte granadino. Eran falsificaciones, concretamente unas excelentes y detalladas falsificaciones elaboradas con un sumo cuidado y una gran destreza. Sus autores eran intelectuales moriscos. Mezclaban la religión árabe y la cristiana. Pretendían modificar la historia. Su objetivo era claro: facilitar la comprensión de las tradiciones moriscas por parte de las autoridades cristianas. Los libros plúmbeos fueron una falsificación que hicieron los moriscos entre los años 1595 y 1599, que consistió en una especie de intento de evangelio nuevo, revelado, donde a las verdades cristianas de siempre se añadían una serie de principios de la religión musulmana, con objeto de crear una especie de sincretismo de religiones que justificara la presencia de los moriscos y de alguna forma evitara su posible expulsión que en ese momento se estaba preparando. Los autores de los libros plúmbeos no consiguieron su objetivo. Sin embargo, los libros plúmbeos son un claro ejemplo de la capacidad y habilidad de la comunidad morisca. El legado cultural de los moriscos fue amplio y variado. Su impronta está presente en ámbitos tan variados como la medicina, la arquitectura o la literatura. Junto a una medicina oculta, se siguió practicando una medicina popular basada en hierbas y compuestos. En muchos casos, esta sabiduría pasó de generación a generación, de madres a hijas. Las mujeres eran, pues, quienes la practicaron. Y este privilegio les valió un duro castigo. Muchas fueron acusadas de brujería. Las formas mudéjares continuaron presentes en la arquitectura morisca. Castillos,
palacios e iglesias de todo el territorio de Aragón, Valencia, el Reino de Murcia y Granada fueron edificadas por mano de obra morisca. Sus trabajos están realizados básicamente con ladrillo, adobe, artesonados de madera y decoraciones de yeso. Y fueron también estos materiales los que predominaron en la edificación de sus casas encaladas y dotadas de pocas ventanas. La típica casa morisca era una vivienda de extrema sencillez. La habitación principal era la cocina, donde incluso se llegaba a dormir. Este estilo de edificaciones, tanto en su concepción como en su apariencia, se puede todavía percibir en muchos pueblos de España. La impronta del estilo morisco sigue latente en sus barrios, en sus calles y en sus viviendas. Las escuelas y las madrazas desaparecieron junto con las élites intelectuales que habían emigrado. Los baños, auténticos símbolos identitarios de la comunidad morisca, se cerraron o abandonaron. Las bibliotecas habían sido destruidas durante la conquista y los libros quemados. El uso del árabe estaba prohibido. Sin embargo, los moriscos fueron capaces de desarrollar una literatura en clave llamada literatura aljamiada. Conservaba los caracteres árabes, pero las palabras y sus significados eran castellanos. Era, por tanto, un texto en romance escrito en caracteres árabes. Eran textos religiosos, literarios, poéticos, médicos o de memorias biográficas. La literatura aljamiada es la literatura que crean los moriscos esencialmente de Aragón a partir del siglo XV y la están utilizando durante el XV y el XVI, y tiene como característica fundamental el hecho de que está escrita en castellano pero con caracteres árabes. En esta literatura los moriscos lo que hacen es recoger toda su herencia cultural y religiosa esencialmente, traduciendo diversas obras de literatura musulmana, desde el Corán, pasando por los hadices y diversos breviarios y devocionarios. En este sentido, es bastante original el esfuerzo que hacen de traducción y de adaptación a las realidades, digamos, españolas. Fue una fuente del legado morisco que todavía hoy está siendo desvelado. Fue una literatura de resistencia que utilizó los signos árabes como signo de identidad. Fue el último intento, repleto de belleza, de una élite cultural en su lucha por sobrevivir. Esta lengua castellana, escrita con caracteres árabes, que utilizaron los últimos musulmanes de España para producir en la clandestinidad textos litúrgicos, textos religiosos, textos didácticos, tendentes a reforzar la fe musulmana y la cohesión comunitaria por entre los miembros de la aljama. La aljamía, por consiguiente, es este español arabizado, este español semitizado, cuyo fundador fue Isa ibn Jebr, en español Isa de Jebir. En muchos casos, la literatura religiosa derivó en profecías y supersticiones. La del encubierto, el Mahdi o el caballero del caballo blanco era una de las más conocidas. Un personaje ficticio que debía conducir a los moriscos a un futuro mejor, al esplendor del pasado. Y una noche de cuarto creciente, el rayo de la luna dará en la cueva de la montaña y su rayo claro color de leche se transformará en un caballo blanco al que se subirá un guerrero llamado Al-Fatimí, con una gran túnica de color esmeralda, por la que se le llamará el Caballero Verde. Y este Caballero Verde, con su caballo Alboraique, dirigirá la batalla, acabando con todos los enemigos y restaurando el culto de Alá. Pero, ¿por qué fueron expulsados los moriscos? ¿Qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido? ¿Se podía haber evitado?
Resulta muy complicado, casi imposible, señalar una única causa para explicar la expulsión de los moriscos. Solo la justificación oficial de las autoridades cristianas, esgrimida por una escuela de historiadores hasta la actualidad, podría servir. La imposibilidad de asimilar a la comunidad morisca. Sin embargo, desde el comienzo de la conquista, muchos musulmanes se convirtieron al cristianismo. A partir de la Reconquista sabemos que de alguna manera la conversión era un poco, entre comillas, forzada o te iba. Y entonces, claro, la mayoría pues optó, esta era su tierra, esta era su familia, esta era su vida, optó por quedarse. Y lógicamente pues se convirtieron. En los primeros tiempos, pues seguramente la conversión era más bien de palabra que en realidad. Era un poco aparentar, pero poco a poco fueron convirtiéndose en auténticos cristianos. Pero esta conversión fue tan solo un bálsamo efímero. El cambio de fe de estos nuevos cristianos no fue suficiente. En 1609, el rey Felipe III ordenó la expulsión de los moriscos de sus reinos. Se pretendía erradicar con cualquier resto del pasado musulmán de todo el territorio de la península ibérica. En algunos casos, no obstante, fue necesario llevar a cabo hasta 3 intentos de expulsión de los moriscos de un mismo lugar. El pueblo de Villarrubias de los Ojos, de Ciudad Real, es un claro ejemplo. Villarrubias de los Ojos es un caso muy interesante, porque es un pueblo pequeño del campo de Calatrava, en La Mancha, y resulta que la mitad de la población pues eran moriscos, ¿no? Muy bien asimilados, parece que no había conflictos locales, nada fuera de lo normal en cualquier pueblo, digamos, de La Mancha. Cuando llegan las expulsiones, se quedan muy sorprendidos porque creen que van a quedar exentos por estar tan bien asimilados, se creen cristianos, católicos, y se les cae como una bomba el bando de expulsión. Los expulsan la primera vez a Francia y con un mes o 6 semanas ya han vuelto todos al pueblo y vuelven a sus casas, vuelven a sus vidas tranquilamente, andando desde Francia, que no es poca cosa. La segunda expulsión tiene lugar unos meses después, en 1612, y esta vez intentan echarlos a África, pensando que desde África ya será más complicado. Y aún así, pues consiguen volver. Y la tercera expulsión la lleva a cabo el propio conde de Salazar, el encargado de las expulsiones de Castilla, porque ya no se fía de sus subordinados y decide él mismo ir a La Mancha a echar a todos los moriscos posibles. Y con el mismo pobre resultado. Y pocos años después, demográficamente, económicamente, está claro que la mayor parte, si no todos los moriscos, están de vuelta, están de nuevo en el pueblo. Claro, buena parte ni fueron expulsados, porque ni expulsaron a los viejos, ni a los impedidos, ni a las jóvenes casadas con cristianos viejos, etc. Es decir, quedaban bastantes, yo calculo la mitad, y eso actúa como, digamos, un apoyo, un imán para que vengan los demás. Muchos moriscos del pueblo de Villarrubias de los Ojos nunca se marcharon. Otros simplemente regresaron poco tiempo después. Su asimilación con el resto de aldeanos era total. La población cristiana les apreciaba y su ayuda para burlar el decreto real fue decisiva. Sin embargo, este es tan solo un caso excepcional. Desde un principio existieron partidarios acérrimos de la expulsión. Para ellos, no existía ninguna manera de asimilar a la comunidad morisca. Según ellos, la única solución era la expulsión. Y necesitaban únicamente una buena excusa, un escenario propicio. De alguna manera y por desgracia, encontraron varias excusas y varios escenarios favorables a sus intenciones. La tregua con los protestantes rebeldes holandeses facilitó los medios y los recursos
para materializar la expulsión. La obsesión de los hidalgos por la llamada pureza de sangre, el complejo de inferioridad ante una Europa que veía en España un país de moros y judíos, el afán de protagonismo de un monarca en busca de reconocimiento. La crisis económica del momento generaba un clima propicio a la expulsión. No olvidemos que incluso los propios moriscos fueron acusados de provocar tal recesión. El miedo a una hipotética y a la vez imposible sublevación armada morisca. La vinculación de los moriscos con el Imperio Otomano, el mayor enemigo de la monarquía hispánica. Estas, junto a otras muchas motivaciones, contribuyeron a generar esta coyuntura antimorisca. Y en abril de 1609, la decisión fue tomada. Y por mandato de Su Majestad el Rey Felipe III, se ordena que todos los llamados moriscos, así hombres como mujeres con sus hijos, deben abandonar Almonacid. Deben abandonar Almonacid y por extensión todo el reino. Que en un plazo máximo de 10 días vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare. Y el que no cumpliere, incurra en pena de vida, que se ejecutará irremisiblemente. Se decretó la expulsión de los moriscos, aunque no sin miedo. Las autoridades temían una reacción violenta de la comunidad morisca que desencadenase una sublevación en diferentes puntos de la península. El gobierno de la monarquía tenía realmente miedo a que los moriscos fueran a sublevarse aprovechando la expulsión que se había decretado por Felipe III. Para ello movilizó una gran cantidad de galeras, de galeones y trajo tropas de Italia para prevenir esta posible sublevación. Sin embargo, sorprendentemente, los moriscos se embarcaron en orden sin ofrecer resistencia. Y se llegó a pensar incluso que había sido una movilización innecesaria. No obstante, a finales de octubre, un mes después del inicio de la expulsión, los moriscos de dos zonas importantes del Reino de Valencia, una al interior de la actual provincia de Valencia, en torno al Valle de Ayora y la Canal de Navarrés, y otros en los valles próximos a la costa de Denia y de Javia, se sublevaron. Entonces el gobierno tuvo que plantearse la solución de este problema. Los alfaquíes les habían alentado con profecías que auguraban un éxito de su lucha. Así, los sublevados pretendían resistir hasta la primavera, esperando una sublevación más general o incluso que el rey concediera su permanencia en España. El desenlace fue muy diferente. Armados básicamente con hondas, piedras o ruedas de molino atravesadas con palos, acabaron rindiéndose ante las fuerzas del ejército de la corona. Desde allí, fueron conducidos hasta las costas para proceder a su embarque. Apuraban sus últimos días en el territorio peninsular. Ya nada podían hacer. Su expulsión era inminente. 300.000 moriscos abandonaron la península en 1609. Otros ya lo habían hecho antes. Nunca llegaremos a saber qué hubiera sucedido si la expulsión no se hubiera producido. La expulsión de los moriscos de España fue, a mi modo de ver, una medida insensata, consentida por un rey asimismo consentidor. La expulsión de los moriscos fue un drama terrible que podía perfectamente haberse evitado. Si se dio fue porque Felipe III tenía un enorme afán de protagonismo, de prestigio, y los moriscos se entretuvieron en vanas conspiraciones que no iban a llegar a ningún sitio. La expulsión, en pocas palabras, es una tragedia humana y al mismo tiempo una pérdida económica y una hemorragia poblacional para la España del siglo XVII. La razón de Estado se impone a la razón a secas. La expulsión de los moriscos desde la historia del enfrentamiento en el Mediterráneo significa que de la península ibérica el mundo español se traslada al lado de todo el Mediterráneo y en gran medida el Mediterráneo vuelve a ser nuevamente un mar dominado por las influencias españolas como consecuencia de que los moriscos se instalan a lo largo de todo el mismo.
La península ibérica perdió una riqueza cultural y humana que recibió el norte de África. Allí, los barrios, la música, la artesanía, los cuentos, las leyendas, siguen recordando a día de hoy que la comunidad morisca continúa viva. Unos 80.000 moriscos llegaron a la regencia de Túnez. Después de varios desembarcos catastróficos en las playas de Orán, donde la comunidad morisca fue asaltada por tribus nómadas, el poder otomano organizó el recibimiento de los recién llegados. Se crearon barrios nuevos y pueblos enteros para acogerlos. La llegada de los moriscos era, sin duda, sinónimo de prosperidad, desarrollo y riqueza. Con su ayuda, se pretendía mejorar la industria, la agricultura y la artesanía de la zona. Lo consiguieron. En el momento de la llegada de los españoles, gobernaba en Túnez Osmende, un rey muy amable, muy generoso, muy tolerante, y vivía en Túnez todas las minorías. Había judíos, cristianos y también musulmanes. Les acogió, estaba contento el rey, porque esa minoría que llegaba era adinerada y de calidad. Eso es lo que necesitaba, porque Túnez era un país primario que salía de una guerra, de unas epidemias, poca población, y esa gente para él iba a cambiar toda la vida cotidiana de Túnez, en todos los sentidos. En los oficios, mercados, se crearon nuevos mercados para ellos, la élite muy adinerada se quedó en la capital y casi algunos se quedaron también con él en el palacio, trabajando con él. Y los demás ya fueron esparcidos, labradores, comerciantes, se fueron un poco al norte y al sur. La gran riqueza y el florecimiento que la llegada de los moriscos generó en los territorios del norte resulta algo evidente. Hoy el interrogante es otro. La incógnita es más evidente. La respuesta se muestra más difícil. La pregunta es más sencilla. ¿Cómo hubiera sido ese espacio de convivencia en una España que pudo ser y no fue? Habría que unir esta medida intransigente de la expulsión de los moriscos con otras muchas que acabaron con el magnífico siglo de oro español. Comenzó una larga decadencia. El imperio no se hundió solo militarmente por la cerrazón de unos gobernantes empeñados en ganar guerras imposibles. También se hundió por esa misma cerrazón frente a cualquier idea nueva o innovación. España no fue derrotada, sino que se derrotó a sí misma, reprimiendo y expulsando lo mejor de sus gentes. En las costas, los barcos recogen a los que van a ser expulsados. Extrañamente, las playas están repletas de gente como si se tratara de una fiesta. Los ancianos son llevados en brazos hasta las barcas. Unos gritan de alegría por ir a la tierra prometida, abandonando así un país que los persigue y los condena. Otros lloran lo que dejan atrás.
Buenas noches de nuevo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua da la siguiente definición de morisco. Es el moro bautizado que, terminada la Reconquista, se quedó en España. Pero, como acabamos de ver en el documental, esta situación no fue definitiva, ya que en 1609 sucedió la expulsión de los moriscos, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí en nuestro debate. Este año, que está a punto de finalizar, el 2009, hemos vivido el cuarto centenario. Un centenario que ha pasado un tanto inadvertido, pero que también ha tenido polémica por esa iniciativa parlamentaria que intenta resarcir a los descendientes de morisco. De todo ello, de las causas, también de las consecuencias de la expulsión de los moriscos, vamos a hablar hoy en nuestro debate con nuestros invitados, que ya les paso a presentar, y que les voy a hacer una primera pregunta, que sí que les pido que sean breves, por favor. En primer lugar, tenemos a Mansur Escudero. Él se convirtió al Islam hace 20 años, creó la Junta Islámica Española, de la que hoy es presidente. Además, es coordinador de Web Islam, que es el portal islámico en lengua española de mayor difusión en Internet, y ha actuado como portavoz de los descendientes de moriscos. Precisamente por eso le quería preguntar qué vinculación tienen los descendientes de moriscos con España. En primer lugar, yo diría que yo soy un muladí. Muladí eran los musulmanes que aceptaban el Islam en la época de los cristianos. Espero no llegar a ser un mudéjar y mucho menos un morisco. Mi vinculación con los moriscos, que ya no son moriscos, son los andalusíes que viven en Marruecos, en Túnez, están esparcidos por todo el mundo. La idea que se tiene es que están únicamente en Marruecos, pero en realidad hay también, por ejemplo, en Europa, en Bosnia, incluso en China y en Estados Unidos. Pero tengo especial relación con los andalusíes de Marruecos. Es una comunidad aproximadamente de 1 millón de personas que se consideran todavía andalusíes, conservan la lengua española, hablan perfectamente español, y de alguna forma es un grupo elitista dentro de Marruecos. Tienen a mucha honra y mucha gala el ser descendientes de los andalusíes y aspiran a que se reconozca su estatus como andalusíes. Bueno, continuamos con Ildefonso Falcones. Él es autor de gran éxito de ventas. Con su primera novela, La Catedral del Mar, consiguió vender 1 millón de ejemplares solo en España, 4 millones en el resto del mundo. Y ahora acaba de publicar La mano de Fátima, que está precisamente situado en este momento de la historia del que vamos a hablar. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle por qué ha querido situar La mano de Fátima en este momento de la historia. Pues porque consideré que era un hecho trascendental en la historia de España y un hecho trascendental muy poco conocido. Así como la expulsión de los judíos, que ocurrió 100 años antes, generalmente la gente conoce de ella, se habla de ella. De la expulsión de los moriscos casi me atrevería a decir que poca gente sabía que en este país en 1600 se expulsó a más de 300.000 españoles. Consideré que no solo la expulsión, sino el periodo anterior a la expulsión, en que se les obliga a hacerse cristianos y a evangelizarse, constituía un telón de fondo interesante para una novela. José María Perceval es otro de nuestros invitados hoy. Buenas noches. Gracias por estar aquí también. Él es doctor en Periodismo y Ciencias Sociales. Además, es asesor científico del documental que acabamos de ver y ha calificado la expulsión de tragedia humana y sangría poblacional. Este cuarto centenario de la expulsión nos ha ayudado a conocer nuevos detalles sobre la identidad de los moriscos. ¿Sobre lo que sucedió? Sí, como tú has dicho, mediáticamente ha pasado un poco desapercibido, pero universitariamente ha habido congresos muy interesantes a lo largo del año, unos 15, así que yo creo que es una cifra para la universidad razonable, y en ellos se han planteado nuevas cuestiones. Tú me has planteado la cuestión de sangría poblacional. Yo te digo, sí, fue una sangría, 300.000 personas de la época, hablaríamos ahora de 2 o 3 millones, es decir, si comparamos con la población actual, es una sangría importante. Y estos españoles que fueron expulsados de 2 zonas, digamos mayoritariamente, en otras zonas mucho menos, Andalucía. Los granadinos ya estaban expulsados por Castilla, los castellanos que se expulsaron también es una minoría, si no contamos a los granadinos.
Las zonas fundamentales donde se afectó fue Valencia, zona valenciana, el Levante y Aragón. Es decir, ahí sí que tenemos una sangría importante. Y también está con nosotros Antonio Elorza. Él es historiador, ensayista, catedrático de Ciencias Políticas. En los últimos años ha estudiado los nacionalismos y los integrismos, y algunas de sus opiniones sobre el Islam han despertado la polémica entre los arabistas. Usted, por ejemplo, con respecto a la propuesta parlamentaria de desagraviar a los moriscos, ha dicho que la memoria histórica se convierte así en un masoquismo histórico. Puede convertirse, es diferente. ¿Por qué ha dicho esto, Antonio? Bueno, quiero decir antes de eso que tengo 2 artículos sobre los moriscos, uno de ellos publicado en Túnez y otro también en lengua árabe, y otro con ocasión del centenario de Cervantes. O sea que un pelín de esto sabe. Un pelín de esto me interesa, y coincido con el juicio que acaba de dar mi compañero. No, yo lo que quiero decir con esto es que es un tema que tiene una dimensión más amplia. Es decir, que está muy bien centrarse en el abandono. Pedir perdón no me parece en absoluto la forma. Yo no soy solidario de las opiniones de Felipe III, ni la sociedad española actual. Y entonces lo que sí puede hacerse entonces es un balance general de la intolerancia en la historia de España, aprovechando esto. Es decir, aprovechando esto y partiendo pues, obviamente de la expulsión de los judíos y de la Inquisición y de otras grandes. Reconocer que España ha tenido, desgraciadamente, una tradición de intolerancia, una de cuyas manifestaciones más impresionantes es esta expulsión. Es decir, que lo que pido es una contextualización, porque si no, pues corres el riesgo de centrarse una vez más, de meterlo en un problema de conflictos con el Islam, de perdones con el Islam, de alianza de civilizaciones e historias de estas que no conciernen en absoluto o de guerras de civilizaciones, como definía Brodel a la relación en ese momento, que nos sacan del tema. Es una gran ocasión, pero que hay que contextualizar. No se puede dejar convertir esto simplemente en un acto de buena conciencia. Bueno, pues ya comenzamos el debate. Si les parece, vamos a hablar primero de quiénes eran los moriscos. En el documental hemos visto pues, que eran ciudadanos españoles que llevaban el territorio español desde el siglo VIII. Y Mansur, por ejemplo, vamos a empezar con usted un poco. ¿Qué les llevó a quedarse en España a los moriscos después de la Reconquista? Ellos eran españoles, no hay que olvidarlo. Claro, eso es lo importante. Es decir, que lo que me parece que el documental deja muy claro es que los moriscos eran españoles, que habían vivido aquí de siempre, que tenían sus ascendientes aquí, que sus descendientes eran de aquí. Y por tanto, todo este mito que hay de la invasión y de que eran árabes y que después había que expulsarlos, pues es falso. Eran tan españoles como puedo ser yo. Los moriscos eran musulmanes que fueron obligados, bajo presiones tremendas de la Inquisición, que por cierto en el documental yo he echado en falta un poco ese aspecto de la labor tan terrible que hizo la Inquisición española en forzar de forma brutal a convertirse al cristianismo, a hacerse católicos, porque además era la forma que podían actuar contra ellos como herejes después. No, la Inquisición no tenía jurisdicción sobre los no católicos, pero una vez que se convertían, que les obligaban a convertirse, entonces ya podían actuar. Yo creo que era obligatorio el hacer este examen de conciencia, el hacer esta reflexión, el saber, el dar a conocer y romper con ese estereotipo tan enraizado que está en el imaginario colectivo de la sociedad española, de que los musulmanes eran invasores, de que fueron invasores y que por tanto eso justificaba la Reconquista. Los musulmanes eran españoles, todavía no había el concepto de España, pero eran personas que habían nacido aquí y que habían vivido toda su vida aquí y que después sufrieron el drama de la conversión forzosa y después de la expulsión o bien de la muerte. La discriminación quedó, y una cosa que se podía hacer es cambiar ese párrafo del diccionario
porque es curioso que en los primeros... ¿No le parece acertada la palabra moro? No me parece desgraciada, porque me parece que en los primeros momentos que hay unos intentos un poco de los 20 primeros años de asimilar, pero con un 10% de suavidad, una de las cosas que se prohíbe es llamarles moros. Porque moros viene de Mauritania, es una denominación muy antigua, ¿no? Anterior a los árabes, y viene de Mauritania, no tiene relación con la religión, o sea, deben ser musulmanes, no en absoluto moros, que siempre ha tenido en España una connotación peyorativa, desgraciadamente. Y luego, yo creo que lo que pasa es que la discriminación permanece, aunque quedaran 4, yo recuerdo... Como mi materia es más bien las cuestiones vascas, que todavía a fines del 18, cuando alguien trataba de hacer una prueba de nobleza, tenía que decir que no descendía de judíos, moros, ni herejes, ni gentes de mala raza. La limpieza de sangre. Sí, pero es que eso siguió hasta el siglo XIX. Es decir, que yo creo que la actuación la limpieza étnica que se lleva a cabo contra los moriscos es la culminación de una tendencia que se da desde los Reyes Católicos en adelante en la sociedad española del antiguo régimen, y esta tendencia pues significa que toda minoría, todo colectivo que tiene una entidad propia es o asimilado, cosa que era imposible y que se intenta, pero con unos resultados tremendos de discriminación y de persecución a través de la Inquisición, o bien tenía que ser al final expulsado. Es decir, que yo creo que la lógica del Estado español del antiguo régimen llevaba desgraciadamente a esta tragedia colectiva, que lo único que tiene de grandeza es que hay momentos, por eso estaba yo antes buscando una cita, en que incluso los propios ejecutores son conscientes de lo que están haciendo. Hay una cita preciosa en la Guerra de las Alpujarras, que es la primera expulsión, y entonces don Juan de Austria dice, es cosa de gran compasión ver la despoblación de un reino. Sí que me gustaría un poco ver cómo vivían, cómo eran. ¿Se podría hablar, Ildefonso, de una identidad morisca? Sí, de una identidad musulmana. Ellos, lo del morisco, no. Se podía hablar de un esfuerzo, además, por mantenerla desde el momento en que les evangelizaron a la fuerza. Hay que pensar incluso que... en 1570, en todas aquellas fechas, fue cuando se hizo efectivo lo de que no podían vestir sus trajes, etcétera, etcétera. Pero ya el emperador Carlos I les obligó a todo eso, y sin embargo la comunidad en sí misma, toda unida, pagó una cierta cantidad de dinero para prorrogar, para que no les, me parece, durante 40 años, etcétera, etcétera, para que no les obligasen. O sea que sí que tenía... Me parece que tu visión es demasiado suave, ¿eh? Sí. Desde los años 20 es que están perseguidas hasta las zambras, hasta los bailes. Es decir, es una voluntad de exterminio cultural. Pagaron para que no se ejecutase esa orden. A los 10 años los volvían a perseguir. Entonces fue en 1568, precisamente la revolución, con el alzamiento de las Alpujarras, cuando ya había finalizado esa prórroga que les había concedido el emperador Carlos I, y entonces a partir de ahí fue cuando ya vino todo el desastre de la Guerra de las Alpujarras. ¿Cómo vivían? Vivían, vamos a ver, lo que todos los historiadores están de acuerdo con ello, es que eran personas trabajadoras. Eran personas que se dedicaban al trabajo. Hay que pensar que en aquella época, además, el español odiaba el trabajo. Y entonces eran las personas que sostenían la economía. Pero los trabajos como la artesanía y sobre todo la agricultura, y sobre todo en la parte de Valencia. En la parte de Valencia hay que tener en cuenta que cuando se expulsaron, se dio la orden definitiva, las autoridades se dieron cuenta de que se iban a quedar sin todos esos trabajadores. Entonces propusieron lo que eran los 6, o sea, de que cada 100 familias se quedaran 6 familias moriscas, para enseñar a los españoles a trabajar aquella huerta valenciana. ¿Los hubo influyentes? ¿Hubo moriscos influyentes dentro de la sociedad de la época? En Granada sí que hubo. En Granada hubo una nobleza asimilada en la época de los Reyes Católicos. Sí. Bueno, en Valencia. Y al principio los cargos municipales todavía en los 10 primeros años caían sobre familias moriscas, cada vez menos. Yo también matizaría la cuestión de la conservación de la identidad
musulmana en los moriscos. Había grupos muy asimilados que son precisamente a los que volvieron, que es una minoría, pero veremos a ver cuántos... ¿Y cuándo es el momento en el que se fueron, los que estuvieron aquí, los que nunca se y fueron los que también todavía continúan sin saberlo? Yo creo que esto es importante, el decir que el colectivo morisco, como mínimo la geografía, como bien sabemos desde la PEG, determina muchísimo. O sea que en zonas urbanas se produce una aculturación más fuerte. Sin embargo, los moriscos que están en las huertas o que están trabajando en las huertas o que están trabajando en los campos de Aragón, esos, si hablan castellano, es en un castellano ininteligible. Es decir, están todavía metidos forzosamente en su cultura tradicional, porque nadie les ha enseñado la otra. O sea, si no les enseñaban la cultura a los españoles, no iban aunque hay intentos, no iban a hacerlo. Es decir, que es un colectivo heterogéneo, pero que es en el momento de la expansión, sobre todo porque llevaban décadas y porque había habido la expulsión después de los moriscos de Granada, después de la guerra de las Alpujarras. Entonces eran muy conscientes de la que se les venía encima. Y entonces eso refuerza ¿Cuándo es cuando el los sentimiento cristianos colectivo. comienzan a sentir mayor rechazo por los moriscos? Yo no sé si también... Yo creo que después de la conquista hay muy pronto un rechazo que tenía razones culturales y que tenía razones religiosas. Es decir, no hay por otra parte, si se puede decir la palabra, es lo bonito, es que al mismo tiempo hay una sensibilidad hacia el tema morisco que llega ya a las vísperas de la expulsión. Ahí está la historia de Osmini Daraja, una preciosa historia de elogio de las élites moriscas en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Pero yo creo que a nivel popular y sobre todo a nivel eclesiástico, a nivel religioso, el rechazo era la posición preferente y claro, este rechazo llevaba a impulsar cada vez más la exclusión y a una situación de persecución. Sí. Porque claro, autoritario... antes de limpieza étnica... Eso es el final. Ya que me parece una palabra suave. Hombre, más que limpieza étnica no lo hay. No. Y además se equivoca. Porque contribuye a mantener ese estereotipo de una lucha étnica, raza. No, perdóname, si me permites que termine lo que estoy contando. Dejamos un momentito que termine, Antonio. En relación con las previsiones, o como suele pasar en estos casos, como pasa en España del antiguo régimen con los estatutos de limpieza de sangre, que se tratan de racionalizar diciendo solo hace falta probar 150 años y luego... todas las instituciones importantes dicen no, 150 eso no es nada, hay que ir hasta los suevos y hasta los visigodos. Pues de acuerdo con esta intransigencia es que se les vigila a los moriscos hacia dónde entierran sus muertos, si se bañan, qué es lo que comen, qué hacen los viernes. Es decir, que allí donde se encuentra el morisco cerrado en una comunidad donde él es mayoritario, su supervivencia es más fácil. Pero allí donde está mezclado con cristianos viejos puede ser la cosa muy difícil y por eso la Inquisición es luego muy activa, porque está sometida a constantes denuncias. Es un colectivo que a lo largo del siglo XVI, y eso explica en parte la guerra de las Alpujarras, está sometido a una política de asimilación que al mismo tiempo es una política de represión permanente. Y ese temor que surge también por la propia seguridad de los cristianos se recrudece a raíz de la guerra de las Alpujarras, que también refleja en su libro Ildefonso Falcón. ¿Es a raíz de ese momento cuando empiezan a temer más pues por lo que pueda suceder? Hubo varios intentos, vamos a ver, a nivel de Estado, a nivel de los reinos. Hubo varios intentos por parte de los moriscos y están aparentemente acreditados por alzarse en armas otra vez contra Felipe II. Parece ser que uno de los motivos de la expulsión, aparte, para mí el principal fue el religioso, pero aparte de ese motivo religioso fue un verdadero miedo por parte de Felipe III a tener dentro del Reino de España, o de los reinos de España, una comunidad tan beligerante como podía ser la morisca. A mí me gustaría preguntarle en relación a su libro... Perdona, ahí te matizaría. Yo creo que fue una decisión oportunista de un momento determinado. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Presión religiosa, sí, y mucha. Presión religiosa y, como el profesor Elorza ha dicho, señalando punto por punto la vida cotidiana hasta los detalles más íntimos, hasta la obligación de tener abierta la puerta los viernes. Es tremendo. Que es tremendo que tienes que tener la puerta abierta los viernes, porque para vigilar si haces algo en casa que no sea razonable.
de acuerdo, pero el momento de la expulsión no. Y yo creo que era una minoría. La prueba está en que la única rebelión que conocemos fue la de Alaguar. Se suben a la montaña y los masacran de tal manera que, como cuenta Aguilar en un poema, nos dice: han muerto 3.000 moriscos y un cristiano que se le disparó el arma. Bueno, eso se llama masacre. Pero Turquía existía, es decir, yo creo que... Perdona. Y discúlpame, pero a lo largo de todo el siglo XVI se fueron proponiendo soluciones, o sea, no fue fue la solución última que se tomó en aquel momento, pero a lo largo del siglo XVI hubieron un montón de memoriales al rey, desde castrar a los moriscos hasta meterlos en barcos y hundirlos en alta mar, desde tal, o sea que, quiero decir, era oportunista, no, o sea, era ya casi lo que se veía venir, lo que estaba cantado, y de todas las que se habían propuesto, bueno, quizá fue la menos desgraciada, pese a que después los mataron en Berbería, a muchos de ellos, a un tercio de los valencianos se dice que los mataron en Berbería. También hay que matizar ese asunto, es decir, que también la propaganda de la época hace... Lo que no se puede olvidar también, si pedimos antes, de luego por eso la forma de pedir perdón me parecía lamentable, porque hay que pensar que en el siglo... No refiero... Eso hablaremos más tarde. Sí. Es que el siglo XVI es también el siglo de la lucha por el Mediterráneo, y entonces el Imperio Otomano está a la ofensiva y tiene la gran plaza fuerte de Argel, y no muchos, pero argelinos y berberiscos, argelinos y turcos participan en la guerra de las Alpujarras, y sobre todo en los pueblos, 4.000 sobre 30.000. 4.000, bueno, yo me atengo a las citas que dan... Yo mi cita de mármol y todo eso, 400, yo mi cita es... 400, mi cita es de Bernard Vincent, o sea que no sé, cita por cita. Pero en cualquier caso, lo importante es que las zonas costeras estaban muy amenazadas y se daba con frecuencia la llegada de piratas. En España hay en 1555, por ejemplo, para Ciutadella, en Menorca, es un día trágico, tienen allí un obelisco porque se llevaron toda la población de esclavos a Constantinopla, o sea que aquello no era una broma. Y entonces, claro, esta situación siempre... pensemos luego la gran tragedia de los armenios en Turquía en el siglo XX, se genera una imagen de lo que luego se llamó quinta columna. Es la imagen de que los berberiscos eran una quinta columna que estaba, los moriscos eran una quinta columna que estaba dispuesta, y en muchos casos esto fue verdad, a ayudar a los piratas berberiscos. Yo no creo que esto fuera la causa principal, pero que desde luego generaba una sensación de inseguridad en un imperio como el de España de los Austria, que era muy fuerte, pero que estaba constantemente en guerras por todos lados. Yo creo que esa también, en mi modo de ver, sería, yo diría, primera causa, la tendencia a la intolerancia que se había manifestado ya desde fines del siglo XVI, expulsión de los judíos y conversión forzosa de los moriscos contra las convenciones previas. La segunda, el fracaso de la asimilación más represión que se puso en marcha desde ese momento. Y la cuarta sería, dicen doña Margarita de Austria y el circo de gente que presiona próxima al rey, que era muy timorato y muy religioso, que le presiona a favor de la expulsión. Pero la tercera sería esta presión de una coyuntura internacional en la cual el Estado español, por así decirlo, de la época se sentía mucho más seguro echando a este colectivo, aunque imaginaos qué podían hacer los pobres moriscos de Aragón para ayudar a los piratas turcos. Y en el lado de los moriscos me gustaría saber, Mansur, hubo voces, en el lado de los cristianos, hubo voces que salieron en favor de los moriscos, y si las hubo y cuáles fueron. Los propios nobles y los señores feudales que se veían desprovistos de su mano de obra barata. Los moriscos eran muy productivos y pagaban impuestos, y claro, cuando la Inquisición acaba con gran población que estaba sirviendo a los señores feudales, ellos se rebelan y hacen protestas a Carlos V y a Felipe II y le proponen que se derogue el decreto de expulsión, porque veían... los moriscos eran una mano de obra muy cualificada, eran expertos en artesanía, en agricultura, en la construcción, en las ciencias, en la medicina. ¿Qué nos ha quedado de todo eso, de todo lo que nos dejaron los moriscos? Perdón, antes de entrar en ese tema, yo diría, en ese sentido de las defensas, tenemos defensas hasta el último momento. Lo que pasa es que ya el decreto real calla las voces. Pero tenemos en 1606 a Pedro de Valencia, que hace un memorial clarísimamente defendiendo que no se expulse. Hay consultas al confesor real en 1608... Que no se expulsen para seguir evangelizando.
evangelizándolos. Claro, naturalmente. No hemos dicho para que no vayan a Berbería a tierra de moros. No te digo tolerancia, digo que no se... Es que claro, la pregunta de ella era si alguien había defendido a los moriscos. Yo, que a mí me conste, nadie defendió a los moriscos. Pedro de Valencia defiende a los moriscos. No, defiende la evangelización. Defiende el que se les siga evangelizando hasta el final, porque no se pueden perder esas almas. Pero Mateo Alemán, pero no defiende a eso. Hay un dicho castellano durante el 16 que dice quien tiene moro tiene oro. Así que está clarísimo que evidentemente eran utilizados estos en un estado semiservil por los nobles para hacer mucho más trabajo. Con lo cual además caían en manos luego de la Inquisición, porque los nobles les obligaban a trabajar en domingo y la Inquisición lo perseguía por trabajar en días de fiesta. Es decir, que era un... ¿Qué nos ha quedado de esa identidad morisca, de esa cultura morisca? ¿Qué nos ha quedado? Yo te diría morisca exactamente no, pero yo te diría, la cultura árabo-musulmana nos ha quedado un montón, entre otras cosas, casi un 15% de palabras españolas, de términos. Piensa albañil, alcaide, almohada, alfombra, es que si empezamos a sacar tenemos, y a pesar de una cierta persecución durante el 16-17 a estas palabras, con lo cual se busca que se ponga el neologismo porque el castellano entonces tiene, según Alderete o el mismo Nebrija, antes, que tiene demasiadas palabras árabes. Entonces tenemos ahora que decimos hemorroides en fino y almorranas como si fuera vulgar, y no es el vulgar, es el término árabe. Es decir, en este sentido, y te diría, en costumbres, tú mira una lagarterana y dime a mí si no ves algo... extraño en cómo viste, o una fallera de Valencia. Y muchos aspectos positivos, pero yo quisiera señalar la algo música, también. el flamenco, y nos queda también la cocina. Es decir, lo que nos queda del pasado... ¿El mazapán de dónde viene? El mazapán, eso también, pero también el turrón. hay otras cosas que nos quedan también y que proceden directamente de la represión de los musulmanes. En la teoría psicoanalítica se considera que cuando hay un trauma hay una represión y que ese elemento reprimido de alguna forma intenta surgir de nuevo. Eso lo hablaba de alguna forma Américo Castro. En las costumbres españolas también hay un tipo de costumbres y de formas que recuerdan el drama que pasó la población musulmana durante los siglos XIV, XV, XVI, etc. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. ¿Quién sabe que las procesiones de Semana Santa corresponden de alguna forma a la escenificación de los autos de fe? ¿O quién sabe, por ejemplo, que las cruces de mayo que se celebran en Granada y en Córdoba, en las cuales se adornan los patios y se pone una gran cruz en el centro y se ofrece a la gente, se invita a la gente que entra y se le ofrece sus tapitas de jamón y su copita de vino, corresponde a la obligación que tenían los moriscos, como decías, de tener abiertas las puertas y demostrar que eran auténticos cristianos. Yo quisiera pasar a otra, poner, si es posible, la oración por activa. Es decir, yo creo que la mejor muestra de lo que se pierde con esa España de la intolerancia la tienes cuando simplemente visitas España y ves monumentos de los siglos XIII a XV o XII a XV y te encuentras pues en la riqueza que es el convento de Santa Clara en Tordesillas, ¿no?, donde todavía el alarife puso la llave verde de entrada en el paraíso para un monumento cristiano. Me parece que en el Castillo de Coca también toda una serie de descripciones. Sí, la iglesia llamada de los concilios de San Román en Toledo, con el paraíso de Mahoma puesto allí. Es decir, que la interacción no solo implica que haya personas que presten unos servicios, sino que la interculturalidad, en ese caso, dio una extremada riqueza a la cultura hispánica de ambos lugares, hasta que se produce la desgraciada política de asimilación-represión. Sí, yo digo más. En este sentido, creo que no se explican muchas cuestiones ni del folclore ni de la literatura, pero no solo por un trauma. Yo creo que es simplemente porque hay una transmutación de personas que se quedaron y personas que transmitieron. Entonces eso lo tenemos como parte del nosotros español actual. Y podemos tener un Irarabí y tenemos una Santa Teresa que puede estar muy influenciada por una tradición mística.
Bueno, vamos a traerle un poco a la actualidad, que también tenemos que hablar de este cuarto centenario de la expulsión de los moriscos. Hay que hablar que en honor de los españoles que hubo un sector, como pasaba en la Francia con Asterix, un sector de España desde el principio no les dejaron establecerse. Es decir, que en el caso de Guipúzcoa y Vizcaya, desde 1510, ahí no hubo problema porque después de los judíos, los moriscos tuvieron prohibida la simple estancia y el avecindamiento. O sea que todavía hay siempre alguien peor. Vamos a hablar de este cuarto centenario, Mansur. A propuesta del PSOE, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó en noviembre una proposición no de ley. Por ella se pedía al Gobierno que reforzase las relaciones con los descendientes de los moriscos y se reconociera públicamente la injusticia que se cometió con ellos. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que se hicieron en aquella ocasión, en noviembre. Hacemos la proposición no de ley al Gobierno de España consistente en instar al Gobierno, como consta en el texto presentado, a que emprenda las actuaciones que se estimen necesarias para establecer y reforzar por diversos medios y en la forma en cada caso conveniente los vínculos económicos, sociales y culturales con las poblaciones del Magreb y del África subsahariana descendientes de los moriscos expulsados del territorio español en el siglo XVII. Igualmente también a que dichas actuaciones se vean acompañadas del reconocimiento institucional, de la manera que sea procedente, de la injusticia que en su día se cometió con los moriscos expulsados de España. El cuarto centenario no puede ser una conmemoración. Dice, la historia no se recupera, es la que es. Y lo que hay que hacer es asimilar los hechos y aprender. Esto lo dijo este mismo mes el director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia. En los países de nuestro entorno, todas las historias tienen claroscuros, pero no se han interiorizado, se han recreado y nos autoflagelamos con nuestra propia historia, que por otra parte está también al lado del lado oscuro con grandes luces. Pero como hemos escuchado, el Partido Socialista es partidario de echar la vista atrás y sí que no sé si pedir perdón sobre lo que sucedió en aquella ocasión, el Partido Popular no. ¿De qué postura están más cerca en este tema, por ejemplo, Ildefonso? Yo no creo ni que haya que echar la vista atrás ni pedir perdón. Pedir perdón, yo no me considero responsable de lo que en su momento hizo Felipe II, faltaría más, ¿no? Tendríamos que responsabilizarnos de muchas barbaridades. Echar la vista atrás, sí, ¿por qué no? Vamos a ver, no se pide nada especial, se pide un reconocimiento y se pide. Si partimos de la base de que hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Código Civil español en materia de nacionalidad establece una serie de plazos que son generalmente de 10 años para adquirir la nacionalidad. Y a su vez una serie de excepciones, y esas excepciones son las de los hispanoamericanos, ecuatoguineanos, filipinos y sefardíes. Todos esos grupos de gente tienen 2 años para adquirir la nacionalidad. A los sefardíes se les ha reconocido por las mismas causas de las que está hablando el Partido Socialista, o sea, por una expulsión que se produjo en 1492. Bueno, no veo por qué razón, no sé si se ha hecho con los judíos, no se puede hacer con los musulmanes. A partir de ahí, bien, pues promover la cultura o promover las relaciones, que es lo que se ha pedido, pues a mí no me parece mal, ni con los moriscos ni con nadie. Ahora, si además es como con una parte de nuestra sociedad que en su día fue injustamente expulsada, pues me parece muy bien. Yo no creo, se ha dicho de pagarles, indemnizarles, yo no he oído nada de indemnizar a nadie. No se ha hablado de indemnizaciones. ¿No? Por lo tanto, todo lo que sea relacionarse con quien en su momento estuvo en España y ofrecerle lo mismo que se les ofrece a aquellas personas que han tenido una cierta relación con nuestra nación, no me parece mal. Antonio tiene también una postura muy clara con respecto a esto. Sí, no pedir perdón, obviamente no. La necesidad creo que es en estos momentos no es muy político el singularizar solo en el plano musulmán. En fin, yo me tomo en serio las reivindicaciones de Al-Qaeda sobre Al-Ándalus, que no conciernen en absoluto a los musulmanes que viven en España, que son otro mundo, pero estos están ahí. Es decir, esa reivindicación no es simplemente algo retórico. Por eso yo estoy en buena medida de acuerdo con lo que se acaba de decir. Es decir, me parece que es útil siempre que se enmarque en el tema general del pasado, de la intolerancia que en muchos periodos
independientemente de nuestras glorias o de nuestras desgracias, ha presidido la historia de España y que nos ha costado muy cara a todos los españoles, porque estas cosas no las pagan solo las víctimas, primero las víctimas, pero luego los verdugos también las pagan. Entonces, el conmemorar esto y hacer una referencia a que esta historia, porque claro, la Inquisición no la puedes quitar, o sea, que la Inquisición afectó a todos, pero particularmente a moriscos y a conversos del judaísmo. Y protestantes. Me gustaría saber, y a todos los demás. Claro, saber... Entonces yo creo que el embarcándolo ahí, diciendo que es una cosa que se manifiesta desde 1492, que culmina en esto, y que España tiene que ser consciente de que en su historia existe este pasado, para que obviamente, esto es importante de cara a la enseñanza, de cara a la visión que la propia sociedad tiene de sí misma, el subrayar esto oficialmente. Y en segundo lugar, el tratar a los descendientes que puedan ser probados de la misma manera que se trata a los sefardíes, me parece una labor es algo de justicia natural. Y brevemente, José María y Mansur, ¿qué opinión tienen de esto? Muy rápidamente, yo estoy de acuerdo en echar la vista atrás, porque creo que siempre hay que reflexionar sobre nuestro pasado. Y nuestro pasado es común, es el pasado árabe-musulmán y el pasado cristiano. Yo creo que son dos herencias. Entonces es difícil que yo me pueda pedir perdón a mí mismo. Es decir, es la segunda parte sí que no la veo. Es decir, pedir perdón no, reflexionar, cambiar los libros de texto, cambiar la palabra reconquista, estudiar perfectamente qué aportes existen, que la gente sepa que si decimos algoritmo viene de un señor que se llama algoritmi. Es que hay muchas cosas que hay que cambiar en los libros de texto. Una declaración oficial no hará nada, si no hacemos una política de aprendizaje de lo que fue. Y en cuanto a la nacionalidad, yo aquí sí que no estoy de acuerdo por una sencilla razón, porque sería muy difícil. Sería como lo de los oriundos en los años 70, es decir, que nos íbamos a tener unas magníficas tesis sobre las falsificaciones que podíamos encontrar, no encontraríamos otra cosa. Es decir, evidentemente que hay unas personas que se consideran andalusíes, pero andalusíes ¿de qué expulsión? No se consideran moriscos, de andalusíes, y además son las élites de allí, así que tampoco, como una periodista de televisión española les preguntó una vez, ¿y ustedes quieren la nacionalidad? Y entonces el señor le contestó al final, pero si yo estoy muy bien aquí, bueno, naturalmente, muchos están bien allí. Es decir, declaración y aprendizaje sobre la intolerancia y lo que fue una cosa terrible, sí. Pero ¿por qué sefardíes? Perdón, que termine ya Mansur. ¿Por qué sefardíes sí y moriscos no? Esto es lo que yo no veo. Vamos a ver lo que opina Mansur. Claro. Yo coincido, yo creo que es necesario conocer nuestra identidad y profundizar en la historia. Lo han hecho otros países, lo ha hecho Australia, lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Estados Unidos con relación a lo que ellos hicieron con los afroamericanos, con los indios. Es bueno para la sociedad conocer su pasado y conocer los errores que se cometieron y procurar de alguna forma evitar que eso vuelva a ocurrir. Por ejemplo, el caso de lo más reciente en Alemania con los nazis. No se puede decir pedimos perdón, no pedimos perdón, olvidamos lo que ha pasado. No se puede olvidar, hay que recordar sin rencor, con un espíritu de reconciliación, pero hay que recordar. Y hay evidentemente un hecho que en la propuesta que hace el diputado socialista, genérica, necesaria, yo lo veo que es necesario que a nivel institucional haya ese reconocimiento y que se lleve un poquito más allá, y para que no haya un agravio comparativo con los sefardíes, no es lógico que en el Código Civil, en el artículo 22.1, se mencione a toda esta categoría que han mencionado de los iberoamericanos, filipinos, andorranos, portugueses y guineanos, y no se mencione a los andalusíes. Es una exclusión que no corresponde. Y en relación con lo que has mencionado de Al-Qaeda y esa pretensión que ellos hacen de la recuperación de Al-Ándalus, creo que es muy importante. Y es muy importante que desactivemos precisamente esa reivindicación. De acuerdo. Y eso lo tenemos que hacer también los musulmanes. Y lo estamos haciendo, y lo hemos hecho. ¿Y lo estás haciendo tú? Y lo estoy haciendo yo, y lo están haciendo otros musulmanes, porque lo que nosotros reivindicamos no es un territorio. Esa reivindicación sería un poco exagerada, ¿no? Un paradigma, el mejor de los paradigmas, porque Al-Ándalus tampoco hay que idealizarlo y hay que tener una idea romántica de que todo fue de rosas, pero sí lo mejor,
Es decir, el espíritu de tolerancia, el que allí pudieron convivir todas las religiones, que fue durante el dominio musulmán cuando los judíos y los cristianos pudieron practicar libremente su religión, con todos los problemas que puede haber. Muchos problemas. Pero menos que los que hubo después. Yo de tolerancia no hablaría. Hablaría de cierta convivencia, siempre uno sometido a otro. O sea, este paisaje idílico de la España de las tres religiones. Yo quiero también de los periodos. No quiero idealizarlo, pero es que no es nada se puede ir de un periodo, se puede ir de un periodo en el cual están menos presionados a aquel que ya era la xenofobia de Almanzor, ¿no? Pero quisiera terminar que el tema es que me parece que es muy importante, porque es algo que está en los medios de comunicación y que está desde el 11 de septiembre rondando siempre con el tema de Al-Qaeda y sus reivindicaciones de Al-Ándalus, y ahora con los secuestros que ha habido en Mauritania. Nosotros desde el principio nos hemos pronunciado totalmente en contra y creemos que es la forma de desactivar esas barbaridades que propugnan los... Sí, yo en este sentido simplemente decir una cuestión, Mansur, totalmente de acuerdo contigo, y para eso lo que hay que desactivar es en la educación. Es el punto fundamental. Si no se cambian los libros de texto, si no nos acercamos al Al-Ándalus real, yo tampoco creo en la tolerancia, pero como mínimo era la situación igual que la de los mudéjares luego en Castilla. Es decir, que era una situación en donde se permitía que unas personas de diferente credo practicaran su religión, aunque sometidos a unos impuestos diferenciales. Esa es algo más, a veces depende y jamás públicamente, etcétera, etcétera, y en el extrarradio siempre fuera de la Medina, etcétera. Otro tema que está de actualidad es el del referéndum realizado en Suiza sobre los minaretes. Ha triunfado el no. ¿Qué opinión tienen sobre este referéndum y sobre lo que finalmente ha sucedido? Perdona, yo en esto me pasa con minaretes como con la palabra moros, que eso que sí me parece que debía ser desterrada de los libros de textos y de todo escrito científico, porque insisto, si la utilizas estás en un mundo peyorativo. Y en esto, pues minaretes me gusta mucho más Alminares. Pero bueno, cuestión de palabras. ¿Qué les ha parecido en definitiva? Yo creo que es un tremendo problema. Es un tremendo problema de Europa porque el racismo es general, o sea, no es solo en absoluto islamófobo. En Italia se ve que es donde se manifiesta de forma más clara como islamófobo, pero luego ves que en las medidas concretas terribles que lleva a cabo el gobierno Berlusconi, fundamentalmente con el apoyo con la gestión de la Liga Nord en el norte del país, que se está produciendo una caza y captura de los inmigrantes, donde, por una parte, son los negros, por así decirlo claramente, de forma muy rápida, los principales víctimas cuantitativas, pero la islamofobia es el aspecto, llamémosle así, respetable del asunto. Exacto. Es decir, claro, porque un negro tienes que decir es que soy racista, pero frente al islamófobo puedes decir es que son intolerantes, es que son terroristas, es que defienden, son enemigos del cristianismo, es que son enemigos de Occidente, y entonces lo tremendo es que esto no se manifiesta normalmente en las encuestas abiertas, nadie se declara islamófobo, pero luego en el conjunto de la sociedad, como se ha visto en Suiza y como se ve en el entusiasmo con que gentes de izquierda de los pueblos del norte de Italia apoyan las medidas en las cuales la persecución llega hasta el punto de que si un inmigrante que sea legal no lleva el carné en ese momento en el bolsillo, la multa son 2.000 euros. Sí. Es decir, entonces yo creo que es absolutamente importante hacer una política activa de integración de los musulmanes y de desactivación del racismo total y de este aspecto. Porque hoy en día podríamos encontrar similitudes en la convivencia con otras culturas, con lo que se vivió en aquella época, alguna, no sé si cuestiones de el velo, la ablación, los símbolos religiosos. Está clarísimo que sigue una islamofobia que hay que desactivar. Y además, como muy dice el profesor Elorza, la homofobia es la parte respetable del odio al otro, al diferente, y un odio que tiene bases intelectuales y defensas intelectuales que hay que desactivar también. Es decir, se crea del conjunto musulmán, que es tan complejo como los moriscos en su época, y que va desde Marruecos hasta Indonesia, y que es enorme, se crea un monstruo que nos hemos inventado, y nos centramos quizás, y por eso yo la referencia a Al-Qaeda me suena un poco fuera de contexto, porque estamos pensando en una absoluta minoría, y estamos focalizándola, y centrando en ella todo un conjunto y un pueblo. Es decir, yo quisiera decir una cosa, aquí se está hablando de islamofobia, de integración, pero no se habla de la segunda parte, ¿eh? Hay que saber si todos los esfuerzos que estamos haciendo por la integración
aquellas personas que vienen quieren asumir esa integración. En Madrid tenemos la mezquita más grande de toda Europa, o sea, lo cual ya es un símbolo impresionante de los esfuerzos que se está haciendo. O sea, la integración tiene que llevar por parte de los que están llamados a ser integrados el respeto más absoluto a los derechos civiles y a los principios fundamentales en los cuales fundamos nuestra sociedad y nuestra convivencia, y que en España además nos ha costado mucho obtener después del franquismo. Entonces hay que recordar una serie de... No recíproco, discúlpeme, no, recíproco no. Los derechos civiles españoles son los nuestros. Sí, pero no, de reciprocidad nada. No, me refiero a que según el Estado de Derecho se debe permitir a los musulmanes y no a los inmigrantes únicamente, porque siempre se entiende... Se debe permitir a los musulmanes el culto musulmán, por supuesto, pero hace 3 días en Tarragona han detenido a 7 señores que han formado un jurado y que iban a apedrear, a matar por apedreamiento a una persona. La ley, pero eso tiene una serie, una serie de connotaciones religiosas que son importantes. Hace 2 meses un metro. Vamos por partes, Mansur. Sí, cuando a los musulmanes se les ponen impedimentos para construir mezquitas, cuando se les pone impedimentos para tener cementerios musulmanes, cuando se mira con recelo a una chica porque lleva el hijab, cuando a una persona por llevar barba se le baja de un avión porque tiene aspecto de terrorista. No creo que se haya bajado de un avión a nadie por llevar barba. Ha ocurrido. Muy bien, vale, pero será por otros motivos. Son casos aislados, pero que demuestran unas actitudes. Es decir, que la integración, que yo no hablaría de integración, yo hablaría de convivir. Estamos en una sociedad plural donde hay que aceptar la diversidad. Y la diversidad es buena, y todos amparados en un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho se debe aplicar a todos, y es el propio Estado, el primero, el que debe cumplir con sus obligaciones y garantizar los derechos que tienen los musulmanes. Yo creo que están tremendamente garantizados. En España están totalmente garantizados los derechos de los musulmanes. No es cierto, y puedo hablar con mucha propiedad sobre esto. Vamos a ver, habrán prohibido esto como hay veces que se prohíbe, oiga, quiero hacer un hotel, pues mire, aquí no puede hacer usted un hotel. Se han prohibido lugares de culto religioso que nuestra Constitución permite perfectamente en cientos de lugares, no en uno, en cientos. Bueno, pero habrán dado medidas administrativas. Sí, es que la administración tiene que regular dónde se reza. Y las iglesias tampoco se pueden poner donde usted quiera. Usted no puede poner una iglesia donde usted quiera. Es que el decir, oiga, es que me han negado que ponga aquí una mezquita. Bueno, muy bien, pero a lo mejor es que le han dicho que se ponga usted allí. En Badalona, en todos esos sitios que usted dice, se ha dicho, oiga, la mezquita aquí no, aquí. Es que yo quiero ahí. ¿Y por qué si pues tiene porque hay una ley urbanística, hay una ley de urbanismo que dice que eso es 7A, que es equipamientos, que será lo que sea. Claro, Antonio. Sí, lo malo aquí, yo por eso hablo de integración. Integración no es asimilación. Integración es respeto a la pluralidad siempre que este colectivo puede conservar sus características culturales y religiosas y desarrollarlas plenamente cuando no entren en conflicto con la legislación y diríamos genéricamente con la Declaración de Derechos del Hombre. Es decir, que lo de Valls a mí no me sirve porque son un grupo de exaltados que han hecho algo que no tiene nada que ver con la Sharia, o es una interpretación absolutamente tal. En cambio, por Ciudad Real, otra cosa, a una chica que la atacaron por no llevar el velo, que ya está más cerca. Es decir, es muy importante que los colectivos musulmanes sepan que una cosa es el derecho a practicar su religión y otra cosa es y mantener su cultura, y otra cosa es difundir ideas y difundir comportamientos que pueden estar en contraste abierto con la situación. Ahora, lo cierto es que en nuestra situación, en nuestra sociedad, hay un problema muy grueso donde autoridades locales, con el apoyo de colectivos de cristianos viejos, de demócratas, muchos de ellos, y de izquierda o de derecha, pero todos con una buena conciencia impresionante, están, por ejemplo, bloqueando la construcción de mezquitas. No se dan cuenta de que nosotros tenemos más de 1 millón de musulmanes aquí. Tienen perfecto derecho a tener otra cosa es que se regulen urbanísticamente. Otra cosa es que me preocupe la mezquita de Granada, o que me pueda preocupar la que si sale otra en Sevilla, en otro sitio del mismo carácter. Eso es otra historia. Es decir, el que pueda haber una determinada manifestación
que si te preocupe, si pero tienen por lo derecho, demás, que lo hay que ejerciten a través de los efectivamente. tribunales y los tribunales se lo darán. Es el Estado, Sí, tal como están las cosas, yo creo que el Estado aquí tiene que hacer una labor activa de enseñanza de los ciudadanos de que no se puede ser demócrata si se piensa que un musulmán o que un colectivo musulmán no tiene que tener lugares de rezo, lugares de sociabilidad, a ser posible mixto, pero es que no se está haciendo nada en ese aspecto. El debate se ha encendido cuando lo hemos traído a la actualidad, pero ya tenemos que ir terminando. Sí, hay bastante consenso. Un acuerdo de cooperación de 1992 que es casi papel mojado. Bueno, pues, pero a mí me gustaría hacerles una última pregunta. Perdón una cosa, lo del hijab, yo estoy en contra del hijab en las escuelas. Pero se lo dije en la calle. Pero se lo dije el otro día a un representante de la conferencia episcopal. Mientras a mí me pueda aparecer un cura en clase disfrazado de cura o un militar vestido de militar, no encuentro ninguna razón para que me moleste un israelí con su kipa o una chica o una monja. Ellos es decir, están en contra. La ley es para todos. ¿Ustedes están a favor de que esos símbolos estén en la sociedad? A título privado, por supuesto. Una cosa es el ámbito privado, en el cual hay el derecho a la propia imagen, sea con una gorra o con una cofia. Por ejemplo, Una cosa es que un chico o una chica lleva una kipa o lleve un hijab, y otra cosa es que la profesora lo lleve. Y una cosa es que se ponga un crucifijo o se ponga en un lugar público, y otra cosa es que lo lleve una persona en su cuerpo. Es decir, que hay que distinguir entre los símbolos religiosos en los espacios públicos y los símbolos a nivel personal. Una pregunta, ¿el hijab y los pañuelos las mujeres las llevan en sus domicilios? No. Las que quieren, fuera o dentro. En su familia no lo llevan. Se lo ponen solo para salir fuera. No. Pueden no sí llevarlo. Lo llevan obligatoriamente. Bueno, es que el mundo islámico es muy pero diverso, pueden no llevarlo. Es muy diverso, pueden llevarlo. Pueden no llevarlo en su casa. Y fuera igual. El problema es cuando para salir hacia afuera se lo tienen que poner. Yo lo siento, yo creo que estamos en un país donde estamos haciendo un esfuerzo tremendo los españoles por la igualdad con las mujeres y sobre todo en materia de malos tratos. Estamos sufriendo, hace poco lo decía un juez de Sevilla, los hombres. Estamos haciendo un esfuerzo porque sufrimos, podemos ser víctimas de una persecución y de un encarcelamiento por una simple denuncia, y después ver a mí personalmente en la calle símbolos que significan un cierto sometimiento de la mujer al hombre. Sinceramente, me parece contradictorio con lo que estamos todos esforzando. Si lo fuera, sí. Si fuera un signo de sometimiento al hombre... No lo ven así. Es así. Ellos no lo ven así. No lo vemos así en absoluto. Entonces, la mujer está absolutamente libre de llevar o no llevar el No está impuesto. No sé. No, pero yo creo... Por último, José María, que es el que no ha... Es el que la mujer no sea vista por terceros. la calle. No, es el que la mujer no sea vista. Ya para terminar este capítulo, porque nos llevaría mucho tiempo más. La opinión de José María, que es el único que no ha hablado, y ya que por terminamos. favor haya las reglas claras, porque lo que no podemos estar es en una polémica continua mediática en donde casos aislados se convierten en fulgurantes declaraciones, y hoy mismo en la prensa, no digo quién, dice concretamente, pasa de un caso concreto a decir una confesión religiosa. Entonces estamos en una criminalización constante de una confesión religiosa por casos que tiene que perseguir la ley y con las reglas claras. Es decir, no podemos seguir discutiendo. No, pero no está tan mal la cosa en España, ¿eh? No digo que esté mal. No está tan mal. Está, pero tiene que haber una educación en las escuelas y eliminar los restos de islamofobia que nos queda, como nos quedó en el caso de los moriscos. Y volviendo al tema, porque hemos visto la película, vuelvo a los moriscos. Los moriscos estaban bajo perpetua vigilancia y criminalización. No convirtamos el colectivo de árabo-musulmanes que viven en España justamente. Volvemos al tema de los moriscos. Ya para la última pregunta les voy a hacer que hagan un ejercicio de ficción histórica. Me imagino que para Ildefonso será más fácil, para un historiador como Antonio más complicado, pero ¿qué sería muy diferente la España de hoy si no se hubiese expulsado a los moriscos a modo de titular? O no sé, ¿sería diferente España? Yo creo que no, porque existiendo la Inquisición no habrían prosperado los moriscos de una forma o la otra. Se lo hubieran pasado muy mal. Antonio, ¿qué opina?
Yo estoy con el manuscrito encontrado en Zaragoza, ¿no? O sea, sueño con los datos. Sí, por eso sueño con yo soy un extraño crítico del islamismo, pero muy islamófilo por otra parte. Entonces, yo claro, lo que sí añoro es que esa continuidad que se da en la Baja Edad Media y esa riqueza de comunicación haya desaparecido. Es lógico que si en España pues hubiera habido una población importante musulmana, pues las posibilidades abiertas hubieran sido máximas, desde un maravilloso estado interconfesional que bueno, pues era posible, pero también en el siglo XX, probablemente hasta el siglo XX podía haber subsistido, pero en el siglo XX pues nos hubiéramos metido ya en un terreno de nacionalismos, de movimientos identitarios, y podía haber existido muchos problemas. José María. Bueno, yo creo que no hubiera cambiado mucho si en la situación hubieran quedado asimilados, porque, como dice Falconer, la Inquisición hubiera actuado, y la prueba está en que los moriscos que se quedaron, los que no se fueron, los que volvieron, no los reconocemos porque están igual que nosotros. Ahora, si hubiera quedado ciertas comunidades, yo creo que pocas, aisladas en Valencia, a lo mejor en el 19 se les hubiera concedido derechos y ahora tendríamos más riqueza. No creo en problemas étnicos, tendríamos simplemente una mayor riqueza española. Yo creo que la variedad es lo que produce la riqueza de un país. Y por último, Mansur. Bueno, yo creo que una parte de la población española es morisca sin saberlo, o es judía sin saberlo. España es un crisol de diferentes culturas, religiones. ¿Qué hubiera sido España si no hubiera pasado lo que pasó? Pues Dios lo sabe. Pero tenemos ciudades como Granada o Córdoba y España en otros lugares que viven todavía de las ruinas de lo que produjo la civilización de Al-Ándalus. ¿Qué hubiera sido si eso hubiera podido florecer? Pues no lo sabemos, pero hubiera sido algo precioso. Bueno, pues con esa idea que decía Mansur de lo que pudo haber sido y de lo que fue realmente, ya llegamos al final de nuestro debate. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a comprender mejor este momento de la historia de España, y nosotros nos vemos en la próxima edición de Documental con Debate.